Estás escuchando Value for All. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah. Muy buenas. ¿Amas la libertad? Pues este es tu podcast. ¡Comenzamos! Muy buenas. Sean ustedes bienvenidos una vez más a Don't Tread on Me, una serie de podcasts destinada a divulgar las ideas del liberalismo dentro del proyecto Value for All con la colaboración de Polynomics. Mi nombre es Ángel García y a mi lado, en esta ocasión, contamos con la presencia por segunda vez de mi gran amigo y compañero de carrera Manuel Belluga, as known as Manolo, como ya sabrán. Como ustedes saben, Manolo es ingeniero industrial y lleva varios años trabajando como tal, por lo que se puede decir que está bastante sensibilizado con el tema que nos trae aquí, el sistema de pensiones de nuestro país, de España. ¿Cómo te va, Manolo? Yo la verdad muy bien, no tengo quejas, aunque la verdad todo se ha dicho que yo soy también una persona bastante positiva, porque viendo lo que veo hoy en día uno en el telediario, pues quizás se le vienen las manos a la cabeza, pero bueno, como bien sabéis, nos conocimos Ángel y yo en la universidad y aparte de la pasión, entre comillas, por la ingeniería, compartimos también pues, un interés en la actualidad, en analizar ciclos económicos, en el porqué de las cosas, en no creernos todo lo que nos dicen los medios de comunicación. Bueno, al fin y al cabo, personas inquietas. Exactamente, personas inquietas y bastante curiosas. Y bueno, tengo que decirle a nuestros oyentes que la idea de hacer este podcast no solo fue una idea de Manolo de cuando grabamos aquel podcast sobre el libro de Daniel Lacalle, Libertad e Igualdad, que él, tengo que decir que fuera de micrófonos me dijo que había que tratar el tema de las pensiones en España, entre otras muchas cosas, sino que es debido a la gran influencia del documental que ha producido el profesor Huerta de Soto, que como ustedes saben que tengo bastante predilección. Y nada, les recomiendo encarecidamente que lo vean. Se llama el documental Ni es justicia ni es social y el primer capítulo precisamente trata sobre este tema. Bueno, lo primero de todo, lo que hay que saber es que un sistema de pensiones, como la mayoría sabrán, es un mecanismo de pago que permite cobrar una renta monetaria de forma regular durante la jubilación. Los sistemas de pensiones actuales se pueden clasificar según el ente que los regula. Puede ser privado, como aquel gestionado por una entidad privada como un banco o una aseguradora, público, regulado por el Estado, o mixto, regulado y pagado por el Estado, pero con gestión del capital por parte de una entidad privada. A nadie se le escapa que en el caso de España hablamos de un sistema público de pensiones. Este tipo, a su vez, se subdivide al menos en dos grandes grupos, que son los asistenciales, aquellos que disponen de una pensión mínima similar para todos los trabajadores, financiada, por supuesto, vía impuestos, en los cuales depende del ahorro del trabajador disponer de una prestación complementaria mayor. Y luego están los contributivos. En ellos se percibe una cantidad que depende de las cotizaciones realizadas por el trabajador a lo largo de su vida laboral. Por lo tanto, cuanto más se cotiza, más se recibe. Sabiendo esto, podemos decir que nuestro país dispone de un sistema público contributivo. Hasta aquí todo es maravilloso, ¿no? Cuanto más pagas, más recibes en el futuro. Y tienes la promesa de papá Estado de que así será. No obstante, hay algo que falla. Perdón, Ángel. Ojo a lo de cuanto más pagas, más recibes. Luego, si quieres, me lo anoto por aquí y luego abordaremos ese tema, porque cuando investigas un poco, incides en ese tema, puede que no sea exactamente así. Bueno, pues perfectamente, Manuel. De todas maneras, te iba ya a dar entrada porque me gustaría preguntarte que quién decide el importe de la cotización. ¿Por qué? ¿Es ético que sea así? Bueno, yo no sé si es ético o no. La verdad es que vivimos en una sociedad en la que pensamos que somos sumamente libres y quizá no somos tan libres, partiendo de ahí. Incluso yo diría que, bueno, lógicamente, ¿quién decide esas cotizaciones? El gobierno. O sea, el gobierno, y nunca en la vida se ha preguntado al ciudadano si le parece bien ese tanto por ciento, ese margen de cotización, si hay que aumentar las cotizaciones sociales o no. Nunca se lo ha preguntado a la sociedad. Y por eso digo muchas veces, ¿somos realmente libres? ¿Por qué nadie sabe esto? ¿Por qué nadie sabe? Tú le preguntas a una persona, ayer lo hablábamos,
por WhatsApp sobre cuando estábamos quedando para ver cuando hacíamos el podcast. ¿Cuánta gente sabe realmente que lo que él cotiza para las cantidades que cotiza para la seguridad social, o el porqué de esa cotización, o cuánto se le ha subido año a año esa cotización, o cuál ha sido el cambio de estos últimos 20 años y el incremento y cómo ha ido fluctuando las cotizaciones sociales? ¿Por qué nadie lo sabe? Porque no interesa que se sepa. Y bueno, pues como bien sabemos, Ángel, pues somos menos libres de los que nos gustaría y al final esas cotizaciones sociales vienen impuestas por un gobierno, y no solamente impuestas al ciudadano, sino impuestas al sector económico y el sector industrial que tenemos en este país, que se ve ya muy afectado por estas altas cotizaciones que se ven obligados a pagar cada vez que contratan a un nuevo trabajador. Completamente de acuerdo, Manolo. Bueno, yo iría más allá y diría que vamos, no es para nada ético que sea un ente regulador el que decida lo que tú cotices, por mucho que el sistema de pensiones funcione como vamos ahora a explicar que funciona. Bueno, Por hacer un símil, si tú dices tú, no quiero depender del... Yo quiero apostar dentro de mi país libre, quiero apostar por mi sanidad privada, quiero apostar por mi educación privada, quiero ganarme, por así decirlo, mi futuro. No existe la posibilidad de, no digo no pagar, lógicamente no, hay que contribuir, para eso estamos en un estado de bienestar, quizás no todo lo ideal que queramos, pero creo que el sistema debería ser muchísimo más flexible para esa gente que no quiere ceder tanto dinero o quiere preocuparse por crear su patrimonio para poder tener su jubilación asegurada, pues debería de poder ser libre de aportar un mínimo de capital. Pero bueno, estoy adelantándome mucho. Esa es mi opinión. bueno, sí, ya se empiezan a ver las diferencias de opiniones, pero bueno, que por supuesto para eso estamos. Que realmente si todos pensásemos igual, todo sería muy aburrido, desde luego. Pero más allá de entes reguladores, los sistemas de pensiones también se pueden clasificar según el sistema de pagos en el que se basan. Por un lado está el sistema de reparto, aquel por el cual las cotizaciones de los trabajadores se emplean para pagar las pensiones de los jubilados de ese momento, de cuentas nocionales. En ellos, la pensión del trabajador cuando se jubile depende de sus aportaciones a una cuenta individual de la que dispone desde que empieza a trabajar, de capitalización, que son aquellos que se emplean sobre todo en el ámbito privado, basado no solo en las aportaciones monetarias que se realizan, sino también en la rentabilidad de estas. Es decir, la entidad privada intenta invertir las cotizaciones del trabajador, lo que va pagando, para aumentar la renta de jubilación que el trabajador recibirá en un futuro. Y por último están las de autoinscripción, aquellos en los que tanto la empresa como el trabajador contribuyen en la futura pensión que éste recibirá. Es quizás el más complejo. Si algún oyente desea informarse un poco más de este tipo en concreto, pues le recomendamos que investigue sobre el caso británico, que es bastante interesante. Y bueno, no les voy a engañar, no tengo la suficiente formación como para explicárselo tan detenidamente y tan detalladamente como se debería. Así que no vamos a entrar en ello, porque realmente tampoco es el caso de nuestro país, que es en el que nos vamos a centrar esta tarde. España obviamente sigue un modelo de reparto que se alimenta de las cotizaciones de la población activa, las cuales van dirigidas hacia una caja única de la que supuestamente sale el dinero para pagar las pensiones de todos aquellos trabajadores ya jubilados. Esto es lo que se conoce vulgarmente como solidaridad intergeneracional. Manolo, ¿alguna vez has visto esa supuesta caja de la que hablan todos los políticos? Bueno, ya estamos con el juego del lenguaje. El castellano es un lenguaje muy amplio y podemos llamarla caja de ahorro. Caja de ahorro, o podemos llamarlo no utilices robo. ese nombre, por favor, que este país ha sufrido mucho con las cajas de ahorro. Sí. O sea, podemos llamarlo caja de pensiones, y tu mente, mi mente. O sea, antes, unos años más atrás, yo pensaba caja de las pensiones. Digo, pues esto significará que las reservas tradicionales que tiene España de oro, por ejemplo, lo invertirá de cierta manera o jugará con cierta manera con el dinero para asegurarnos cierta parte de las pensiones. Pero esto no es para nada así. O sea, lo de y más que nunca, llamarlo
caja o fondo de ahorro no tiene ningún sentido, porque realmente dinero que quitan o que sustraen a la población activa, haciendo a esa población activa más pobre, es el que directamente se enfunda en los bolsillos que no tienen ninguna culpa de los pensionistas que anteriormente han estado también cotizando y han estado también siendo robados siendo sustraídos de una pequeña, gran cantidad de dinero para poder vivir y tener sus pensiones. Al final, lo que más me gustaría resaltar de aquí es que no es una especie de caja de ahorros, porque en una caja de ahorros se va revalorizando ese dinero. Aquí no, es como si metieses el dinero debajo del colchón, no juegas con el dinero, no aportas rentabilidad a ese dinero. Entonces, sacas el dinero de aquí y lo metes allí. Entonces, lo de la caja de ahorros, pues bueno, si hablamos quizá de los excedentes de ingresos que hubo en ciertos años en España y que se utilizó parte de esos excedentes para hacer una especie de fusión de ahorros, una caja de ahorros, para que cuando hubiese problemas con las pensiones poder recurrir allí en años de crisis, pero es que realmente se ha visto que esa caja de ahorros es completamente insostenible. No sé tú qué piensas, Ángel. Se empezó a hacer en el 2008, según tengo entendido, y es que creo que a los 5 o 6 años ya se estaba sacando dinero y ya prácticamente no quedará. O sea, lo de cajas de ahorros. Vivimos al día, más que nunca. Sí, realmente es algo que vamos a tratar ahora, que por qué el sistema es deficitario. Porque claro, o sea, si tú lo piensas, las cotizaciones van a una caja, o bueno, una caja, por así decirlo, las cotizaciones se utilizan para pagar la jubilación, ¿no? La pensión de aquellos trabajadores que están jubilados ahora mismo. Pero es que es un sistema que en el momento que haya, o sea, que el valor de las pensiones sea superior al de las cotizaciones, no funciona. O sea, es tan sencillo como matemáticas. Entonces, va a generar, o sea, va a tener que sacarse ese dinero de otro lado, ya sea con deuda o de ingreso por otras vías. Pero bueno, a mí lo que me gustaría centrarme es de ese juego con el lenguaje que hacen los políticos, porque realmente ellos dicen que esto es un modelo de solidaridad intergeneracional, lo repito. Pero Yo lo llamaría estafa piramidal. Pero sí, bueno, o luego sea, explicaré por qué. ese es un nombre más adecuado, porque es que, o sea, es desvirtuar la palabra solidaridad completamente. La solidaridad implica voluntariedad. La solidaridad no es algo que se tenga que hacer forzosamente. Y ya hemos hablado de que este sistema pues obliga a que la gente pague la pensión de otra gente. Pero no lo deciden ellos, sino que están obligados por el gobierno. Entonces, ¿es esto solidario? ¿Y a qué precio? O sea, ¿a qué precio? Porque, bueno, lo que hablaremos más adelante, ¿cuáles son los pilares fundamentales sobre los que no tiene sentido este sistema de reparto? El cambio en la pirámide poblacional. O sea, partiendo de esa base, si tenemos en cuenta los pocos nacimientos que se producen con respecto a la época del baby boom, por ejemplo, no tiene ningún sentido nuestro sistema, porque es que, si, bueno, podríamos decir, si la productividad aumentase un 300% cada 30 años, pues sí, a lo mejor sería rentable, pero es que no estamos en el caso. Exactamente, bueno, es a lo que vamos ahora, al margen de cualquier opinión que mi compadre Manolo y yo podamos tener, la realidad es que nuestro querido sistema solidario, resiliente, inclusivo, verde, sostenible y todos los bellísimos adjetivos que nuestros gobernantes quieran emplear es, en definitiva, deficitario, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque aunque los ingresos alcanzaron máximos entre 2018 y 2019, los gastos crecieron más todavía. Con el cambio demográfico y el envejecimiento de la sociedad española, en la última década, el número de pensionistas creció en más de 1 millón y las pensiones se revalorizaron en más de un 30%. ¿Qué ha supuesto esto? El encarecimiento del coste en pensiones en más de un 40%, creciendo a un ritmo del 3% cada año. ¿Crees que esta situación es sostenible, Manolo?
Pues desde luego que no, y está claro que hay que hacer algo y que otros muchos países están abogando por hacer cambios y empezaron ya a plantearse el hacer cambios hace mucho, pero yo no sé por qué en la sociedad española vivimos instaurados en el pasado. Pensamos que tenemos una constitución que se formó en su día y que tiene que ser completamente inamovible y las cosas no son así, el mundo cambia, el mundo fluctúa. Y está claro que requiere un análisis el sistema de pensiones, pues porque poco a poco se está creando un sistema completamente insostenible, partiendo de la base de que con un 30% de paro juvenil, ¿cómo va a haber tanta gente joven cotizando y cotizando las cuantías que serían necesarias como para poder pagar dentro de unos años todas las pensiones de cuando se retiren los baby boomers? Es una auténtica locura. Ya llegamos tarde, o sea. Completamente, completamente de acuerdo, pero como decía Rubalcaba en su momento, ¿no? El que venga detrás que arre. Pues claro, el que venga detrás que arre, así generación tras generación, hasta que llegará un momento que el que venga detrás y arre va a arrear, pero de verdad. ¿Y qué decíamos ayer? O sea, ¿qué es lo realmente preocupante? Tenemos unos medios de comunicación que están completamente dándonos la tabarra día tras día con cosas que pasan en el Congreso, ¿no? Pero no sé si te has dado cuenta, Ángel, nadie nunca habla en televisión pública de este tema. Entonces, ¿qué tanto por ciento de la sociedad puede estar al tanto? Pero es que ni se habla ni se escribe. Es que tienes que ir mucho más allá o incidir mucho en ciertos periódicos para encontrar algo que haga referencia a este problema, cuando es un problema que día que perdamos, día que vamos a sufrir, día que aumentará la deuda. Totalmente, no, la verdad es que no lo sé lo que hablan. O sea, cuando yo seguía la política española, allá hace más de un año, pues sí que veía que no, que este tema no se trataba realmente, pero ahora mismo es que, claro, como veo que todo es un circo, pues hace ya mucho tiempo que la prensa española apenas la sigo y tampoco sabría decirte, pero bueno, que me lo puedo imaginar perfectamente. En definitiva, lo que se puede concluir es que en España hay dos grandes problemas que hacen insostenible el sistema de pensiones. Por un lado, el demográfico, tú estabas hablando de la generación del baby boom y demás, y por otro lado, el laboral, que también has comentado que hay un paro juvenil excesivo, de país tercermundista, diría yo. En cuanto al programa demográfico, en menos de medio siglo, la media de edad en España ha aumentado en 10 años, estableciéndose en casi los 44 años. Esto es más consecuencia de la baja natalidad que del aumento en la esperanza de vida en nuestro país, la cual supera los 83. De hecho, el crecimiento vegetativo de la población, nacimientos menos muerte por cada 1.000 habitantes, para el que no lo sepa, ha sido negativo desde 2019. Ese mismo año se registró una media de 1,23 hijos por familia, la más baja desde 2001, es decir, hace más de 20 años, con un total de 359.000 nacimientos, poco más de la mitad de los casi 700.000 de 1975. Manolo, ¿a qué se debe esta drástica caída de la natalidad? Pues yo lo veo muy claro, la verdad. Cierto es que los jóvenes de hoy en día invertimos y ganamos calidad de vida en cuanto a aprovechar, entre comillas, se puede decir, viajamos más, conocemos más mundo, salimos fuera, cambiamos de trabajo, pero está drásticamente comprobado que hoy en día obtener un sueldo, obtener unas ganancias que realmente te permitan vivir holgadamente y que te puedas pensar en un futuro cercano, siendo joven, como yo que tengo 26 años y bueno, y como tú, Ángel, comprarte una casa, o sea, ahorrar lo suficiente para comprarte una casa, o sea, simplemente para dar la entrada ya se ve lejano. Y cuanto menos tener un hijo sin tener antes una casa asegurada. O sea, y estamos hablando de que yo me muevo en un entorno de gente titulada, con másters y tal, y la realidad es esa. O sea,
¿Cuándo puede un ingeniero, o digo ingeniero por decir médico, porque hoy en día entre la especialidad, el MIR, los años de residencia, un salario decente que te permita ahorrar al menos un tercio de lo que ingresas, que puedes empezar a cobrar alrededor de los 32, 33 años, 34 años? Mira, ya estamos quitando años potenciales de reproducción, por así decirlo. Y si encima sumamos a eso en que la edad de fertilidad máxima o recomendada es entre los 30 y los 35 años, pues ya tenemos unos datos pues, que al final serán lo que estamos viviendo. Cada vez más problemas de fertilidad, cada vez más dificultades, el estrés que lleva mucha gente por llegar ahogado al fin de mes, que también repercute en esos temas. Al final es un cúmulo de circunstancias. Antiguamente yo me acuerdo cuando mis padres eran jóvenes, pues sí, se ganaba poco, pero se contaba con cierta seguridad de decir, oye, mira, cualquier pequeño autónomo, o sea, en la época de mis abuelos, cualquier pequeño autónomo que fuese trabajador, si al final era trabajador, antes o después iba a recibir todo lo que estaba aportando a la sociedad. Y hoy en día, desgraciadamente, conozco muchísima gente pues, que tiene trabajo autónomo, que trabajan una locura y que lo están pasando realmente mal. Porque bueno, ese es otro tema que da para otro podcast, pero ¿por qué en España se penaliza simplemente por intentar montar un negocio? Desde el momento que dices tú, voy a intentar montar un negocio, voy a intentar montar una floristería, ¡pum! Te viene Hacienda y te dice 300 euros al mes. ¿Cómo pretendes que esa gente tenga motivación? Si el primer mes a lo mejor saca con suerte 500 euros de beneficio y le vas a quitar 250, ¿cómo va a vivir? Si es que ese es el problema que tenemos. Estamos creando un país donde quien no vive del Estado vive con riesgo y vive mal. Exacto. Es que en definitiva pienso que al Estado no le interesa que la gente, pues eso, se gane la vida por su cuenta y, digamos no dependa de un sueldo, una paguita pública. Entonces, Te voy a por decir, es eso, más, te voy a decir, perdón que te interrumpo, Ángel, te voy a decir, nada. es que viene súper a cuento con lo que estás diciendo. No sé si habrás escuchado esta frase. Un trabajador que depende del gobierno, para su retiro será más obediente y servil ante ese gobierno. Por supuesto. Por supuesto, sí es que De está Otto clarísimo. von Bismarck. O sea, es una frase buenísima y no olvidemos que Otto von Bismarck fue uno de los creadores y ideadores, por así decirlo, de los que ideó el sistema público de pensiones que tenemos aquí en España. Por supuesto. Y Y eso es que, ya te tiene que hacer pensar. sí, sí, por supuesto. Y por mucho que pase en los siglos, esa frase va a seguir teniendo, vamos, toda la verdad del mundo. Porque eso es completamente tal cual. Al final leía también el otro día un artículo que decía que si realmente tuviésemos eh, un sistema más próspero, pues la jubilación, en vez de una época de poco dinero, debería ser una época donde la gente disfrutase del mayor patrimonio que ha tenido durante toda su vida. Pero es que realmente al Estado no le interesa eso. ¿Por qué? Porque si no, esa gente sería totalmente independiente. Podría colaborar con sus hijos, con sus nietos, no tendría problemas para preocuparse de las ayudas que le pueda dar el gobierno, pero claro, al gobierno le interesa tener a ese 30-40% de la población en la mano para poder decirle, te voy a subir la pensión por encima del IPC, pues toma un 30% de votos o un 40% de votos a favor. Por eso vemos tanto que se habla tanto en los medios de comunicación, sin ir más lejos, hace poco, creo que fue la semana pasada, que se llevó al Congreso la aprobación de la mascarilla en espacios públicos, en la calle, y se llevó junto de la mano con la revalorización de las pensiones junto al IPC. Algo así. Las dos cosas de la mano, ¿por qué? Porque nadie va a votar en contra de revalorizar las pensiones porque es que pierde un 30%, 40% de los votos directamente. Al final todos son tristemente temas políticos. Exacto. Al final, quien domina el Estado lo que le interesa es que todo el mundo sea dependiente de él para que le sigan votando. Entonces, realmente los gobernantes se han dado cuenta de algo bastante, bastante razonable, que es que la gente prefiere estar segura a ser libre. Entonces, es lo que están explotando. De hecho, es una frase que se dice en la película que salió en 2016, creo, del caso Snowden. La gente no quiere ser libre, la gente quiere estar segura y que estén seguros sus hijos, etcétera. Bueno, el caso es que no
no va a ser normal que nuestra generación tenga familias como las que hemos vivido tú y yo, Manolo, con 3 o 4 hijos. O sea, lo normal va a ser que tengamos pues entre 1 y 2 hijos como muchísimo, ya si vivimos de forma holgadamente o hay algún accidente que otro. Pero bueno, poniendo el foco en el problema laboral, con fecha de julio de 2021, España superaba los 9,8 millones de jubilados y la población ocupada era ligeramente inferior a los 19 millones, cotizando, pero quitando ERTES y autónomos con cese de actividad. Es de más o menos 18,9 millones de personas. Por este motivo, a este ritmo de envejecimiento poblacional hay que ser muy atascado para pensar que se va a superar el mínimo de 2 cotizantes por pensionista para que el sistema de pensiones sea sostenible. El ejemplo que tenemos en países de nuestra órbita como Suecia, los salarios medios son muy superiores a los de España y aún así tuvieron que modificar su sistema de pensiones a un mixto público-privado por la insostenibilidad del sistema. ¿Conoces algún otro país que haya tenido que modificar su modelo para que pueda ser sostenible? Pues la verdad es que existen muchos países que ya o han estado cambiando de modelo o lo cambiaron ya hace años y los resultados han sido satisfactorios. Te puedo comentar unos cuantos así brevemente. Israel, por ejemplo, tiene un sistema mixto en el que asegura una renta mínima a toda la población, a cualquier persona, de 350 euros. Y diremos, joder, con la calidad de vida que se tiene en Israel no tiene sentido unos 350 euros, pero es que realmente cuando el sistema funciona no hay tanto interés por subir las cotizaciones y por subir los mínimos, porque prácticamente nadie cobra el mínimo. No es como aquí en España que continuamente se está intentando subir la pensión mínima, subir el salario mínimo. No, si realmente tienes un sistema productivo que funciona, pones un límite y es que prácticamente nadie va a estar en ese límite. Y como vas a crear gente próspera, gente con patrimonio, realmente va a haber mucha más gente, mucha más riqueza en el ecosistema y mucha más predisposición a la ayuda, porque yo mismo soy una persona que le doy el valor al dinero en su cierta medida, pero me gusta ser generoso. Si yo contase con unos ingresos que me pudiesen permitir vivir holgadamente, pues yo sería uno más que voluntariamente cedería parte de mis ingresos a organizaciones no gubernamentales para contribuir con el más necesitado. Claro, si al final... Bueno, y te he dicho Israel, pero bueno, también tiene un sistema parecido a Australia, Dinamarca, Holanda. Si yo precisamente también abogo por lo mismo. A mí también me gusta ser solidario y generoso, pero para yo ser voluntario y generoso tiene que ser algo que sale de mí, que tiene que ser voluntario, que no me debe obligar el político de turno a serlo, ni a cotizar una determinante cantidad. No solamente a obligar, sino a ocultar, porque es que realmente, por ejemplo, ¿alguien sabe qué proporción de su salario va a ir a impuestos o más concretamente a las cotizaciones sociales para pagar pensiones? Pues alrededor del 40% de lo que ingresamos, de lo que deberíamos de cobrar si no se pagasen impuestos, que yo no digo que no se deban de pagar impuestos, pero que se deban ajustar, quizás sí, que se deba tener en cuenta diversos estudios económicos para tomar decisiones, también, no solamente motivos políticos. Y un dato muy relevante, por ejemplo, es que no sé si llevamos 4 o 5 años o más, pero por ahí, donde las cotizaciones sociales no han sido suficientes para pagar las pensiones. Y si tenemos en cuenta toda la recaudación a nivel impuestos que se realiza en nuestro país, alrededor entre el 45 y el 50% van íntegramente destinados a pagar pensiones. O sea, haceros un poco la idea. Exactamente, completamente de acuerdo con eso último, pero yo tengo que decir que no puedo estar de acuerdo con pagar algo que se llama, que su propio nombre dice que es impuesto. Pero bueno, dejemos eso al margen y vamos a continuar. Bueno, además hay que añadir a la excesiva regulación laboral que presenta nuestro país, porque actualmente cuanto más se dificulta el despido, más se dificulta la contratación. Situación indeseable para un país con un paro nunca inferior al 15% y al 50% aproximadamente si hablamos de desempleo juvenil. Un mercado laboral flexible aumenta la productividad y la competencia, por lo que las empresas evolucionan continuamente y aparecen nuevos competidores, aumentando la oferta laboral y permitiendo
que sean precisamente las empresas las que se peleen por los trabajadores y no viceversa. ¿Cómo de rígido crees, Manolo, que es el mercado laboral en España? Bueno, a la vista está. Yo creo que si nos ceñimos a los datos nos podemos dar cuenta de que España siempre ha sido un país que a nivel tecnológico ha tenido una capacitación. Si algo tendría que destacar es el nivel de los estudiantes, de los egresados aquí en España. Y sin embargo, no se ha visto repercutido con una inversión extranjera que apostase por crear aquí grandes industrias. ¿Y por qué eso? Pues claramente porque las empresas aquí están maniatadas y no se genera un entorno, un ecosistema favorable a la creación y desarrollo de nuevas empresas. Entonces, al final, hoy, por ejemplo, hemos tenido una charla en mi trabajo en la que nos explicaban el sistema de ingresos, el sistema no de cotizaciones, que tengo la palabra metida en la cabeza, sino las diferentes bandas salariales y tal en las que nos podíamos mover en la empresa. Y a mí se me ha ocurrido preguntar cómo iba a afectar a la empresa el tema de la nueva reforma laboral y te puedes imaginar su opinión. O sea, se pensarán que yo lo preguntaba con índole ofensiva, sino para decir, ¿ahora qué? Que no vais a poder contratar gente temporal, pero es que la diferencia es bien distinta. Al final, en una empresa como, por ejemplo, donde yo trabajo, que trabaja por proyectos, que puede ser que en un tramo de 5 años ganes 3 proyectos, 4 proyectos, 5 proyectos, y puede ser que en los siguientes 5 años no gane ninguno. Al fin y al cabo necesita una flexibilidad, y una flexibilidad que tampoco era ni mucho menos el mejor de los contratos, pero el contrato de obra y servicio se mal utilizaba, pero tenía esa función de dar a las empresas un poco de cobijo ante posibles situaciones adversas. Pero es que ahora, con la nueva reforma laboral, pues a mí personalmente me puede venir incluso bien, pero yo voy más allá. ¿Por qué? Porque ahora, a partir de los 6 meses, la gente que firma un contrato a partir de los 6 meses tiene que pasar directamente a la calle o a indefinido. Y eso va a ser un problema, porque al final este tipo de empresas y las pequeñas pymes que se prueban y contratan a alguien y a los 6 meses corren riesgo y lo tienen que hacer indefinido, si la empresa va mal y tiene que empezar a despedir gente, es abusivo las compensaciones por despido que tienen que hacer. Al fin y al cabo, maniatamos a las empresas. Entonces, ese tampoco es el mejor camino hacia una sociedad próspera. Sí, desde luego. Obviamente, si la empresa se deshace del trabajador, el trabajador no tendrá trabajo. Pero si el gobierno, con este tipo de regulaciones, se deshace de las empresas, el trabajador tampoco va a tener trabajo. Bueno, en definitiva, ¿cuál es la solución mágica de Falconetti y su séquito? Pues compensar el mastodóntico agujero de la seguridad social con enormes subidas de impuestos a los desgraciados contribuyentes, generando pues un brutal impacto en el crecimiento, el empleo y en la inversión. Y aumentando la edad de jubilación. Exacto. Lo que a su vez refuerza la insostenibilidad del sistema, puesto que reduce su capacidad de recaudación. Un modelo de reparto como el español requiere una intensa actividad laboral que aporte los suficientes ingresos a la seguridad social. ¿No parece que subir los costes laborales sea una estrategia adecuada para la creación de empleo, verdad, Manolo? Y para aumentar la productividad, desde luego que no. Al fin y al cabo, no, muy probablemente no vas a generar. El problema del paro va a seguir existiendo. No creo que se acentúe porque ya es una barbaridad, un 30% de paro juvenil, pero quizás incida en la productividad. Al fin y al cabo, tener en cuenta que ahora, en vez de aventurarse las empresas en decir, tengo mucho trabajo, pues bueno, contrato a uno, contrato a otro temporal y veremos a ver qué pasa. Ahora van a intentar exprimir a ese trabajador a tope y hasta que tengan la seguridad 100% de que van a rentabilizar otro trabajador. Entonces, pues bueno, todo lo que no sea flexibilizar el entorno, pues desgraciadamente, y lo podemos ver por sucesos históricos, repercute negativamente. Totalmente de acuerdo, vamos, no se puede negar. Bueno, a modo de conclusión, solo hay una forma de solucionar el déficit de la seguridad social, creando más empleo y atrayendo más inversión. El reto demográfico y el laboral son las caras de una misma moneda y solo se pueden solucionar potenciando precisamente la actividad empresarial de forma que crezca el número de empresas, aumenten los puestos de trabajo y se incremente la inversión.
Por ello, precisamente el intervencionismo no defiende las pensiones, al contrario, las ataca, pues entorpece la creación de empresas y de empleo. Y en definitiva, lo único que consigue es poner en peligro las pensiones que recibirán los jóvenes de ahora en el futuro. Pero bueno, yo voy más allá de esto. Esto es, digamos, considerando que nos quedamos con el sistema que tenemos. Pues yo te pregunto, Manolo, ¿qué es lo que debe hacer España? ¿Asegurar este modelo o crear uno nuevo? Hombre, pues yo creo que ya tenemos muchas pistas de que este modelo es insostenible. Al fin y al cabo, cada vez que aumentan las cotizaciones sociales o cada vez que reformulan la fórmula para averiguar cuál puede ser tu pensión de futuro o aumentan la edad a la que te puedes retirar, no son nada más que indicios de que el sistema está colapsando. Entonces van poniendo ciertos tapujos, ciertos trapos para que no nos demos cuenta, pero al fin y al cabo está muy claro. Entonces, en mi opinión, pues, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Seguir poniendo parches? No, desde luego que no, pero es que parches podríamos poner infinitos. En mi opinión, yo cambiaría, haría un periodo. Es verdad que el periodo de transición da miedo a mucha gente porque la población piensa, ¿y cómo se va a hacer ese periodo de transición? O sea, tendrá que haber una generación, probablemente la nuestra, que tenga que pagar pensiones y al mismo tiempo cubrirse con un plan de pensiones privado para poder tener la jubilación asegurada, pero no tiene por qué ser exactamente así, que sí, esa es la idea, pero en mi opinión el cambio debería ser paulatino. Y paulatino, ¿cómo puede ser sustentado un cambio de esta índole, de esta magnitud? Pues lo primero que debería hacer el gobierno es, os podéis imaginar, flexibilizar el mercado laboral para que aumente la productividad y por tener a más gente cotizando. ¿Cómo se hace eso? Intentando bajar el paro a cero o a casi cero. Y por otro lado, como hemos dicho, habrá que cambiar un sistema de capitalización en el que la gente empiece a invertir y a generar un patrimonio producido por bajadas de impuestos de nuestra casta política. No puede ser que tengamos 18 ministerios y no sé cuántas comunidades autónomas y tengamos que nosotros sustentar todo ese circo. Al fin y al cabo, si toda esa gente disminuimos a la mitad esa carga fiscal que son para nosotros y ponemos a toda esa gente a trabajar, además de no ser un peso, van a generar riqueza porque va a ser más gente trabajando. Entonces es complejo, pero es como una mezcla de que hay que ir probando. Hay que empezar a estudiar a fondo cómo hacer el cambio y apostar porque la gente cree su propio patrimonio. Es decir, invirtiendo en bonos, invirtiendo en bolsa, en acciones de ciertas empresas que tengan una rentabilidad baja, pero a largo plazo tengan una rentabilidad considerable y, como mucha gente ha hecho, pues eso, invirtiendo en bienes inmuebles. Pues muchas gracias, Manolo. La verdad que o sea, ha sido una intervención bastante buena. O sea, poco se puede objetar de lo que has dicho. Bueno, se te ha olvidado decir que no solo mantenemos a los burócratas autonómicos y estatales, sino que también mantenemos a burócratas de Bruselas, ¿no? De la Unión Europea. Pero bueno, más allá de todo eso, tú has dicho algo bastante importante. O sea, que es que cada uno debe también ser responsable de su patrimonio y de la futura pensión que va a tener o que va a recibir. Obviamente hay muchos mecanismos para ello. Yo, sorprendentemente, no abogo por abolir un sistema público de pensiones, para nada. O sea, ustedes se pueden pensar, pero ¿cómo, Ángel, qué te pasa? ¿Cómo estás diciendo esto? Pues no. Obviamente yo no estoy en contra de que exista un sistema público de pensiones. Yo simplemente estoy en contra de que ese sistema sea un monopolio, ¿de acuerdo? Que tengas que forzosamente estar metido en ese sistema. A no ser que te vayas a otro país, por supuesto. Pero tú debes elegir si quieres estar o no, ¿de acuerdo? Y ese sistema debe a su vez competir con otros sistemas distintos, que pueden ser, pues, muchísimos. ¿Sabes qué pasa, Ángel? Claro, ¿sabes qué pasa, Ángel? Que si de verdad dejasen a la gente elegir, quizá
pocos serían al principio los valientes que se adentrarían en el mundo de labrarse su propio futuro, pero luego sería tanta la gente que tiene mejores resultados que es que colapsaría el sistema y todos estos políticos no perderían completamente el control. Claro. Entonces, eso es lo que nos interesa. Claro, pero perderían el control por el bien de la gente a la que gobiernan. Pero es que mucha gente No olvidemos, piensa... sí, perdón Ángel, no olvidemos una cosa. El Estado quiere mantenernos con poco dinero, con pocos ingresos, que invirtamos todo lo que ganamos, que lo invirtamos en la sociedad, pero no en grandes magnitudes. ¿Por qué? Porque imaginaros, si yo genero, yo tengo 20 años y desde que tengo 20 años, en vez de fundir mi dinero en restaurantes y tal, o en vez de meter el dinero en una caja y no sacarlo, empiezo a invertir en bonos, empiezo a invertir en acciones, empiezo a invertir en comprarme en una hipoteca para comprarme a largo plazo una casa, luego cuando me pague la primera, una segunda casa y así sucesivamente. Realmente, cuando yo llegue a la edad de jubilación, mis alquileres y mis ingresos van a hacerme totalmente libre, pero es que no solo eso, sino que toda esa riqueza no la voy a perder cuando muera, sino que va a pasar a mis descendientes. Y si me muero, no la perderá mi esposa, como pasa ahora con las pensiones, que por ejemplo, si una persona se queda viudo o viuda, directamente pierde el 50% de lo cotizado por su pareja. O sea, es que estamos hablando de que el sistema saca tajada de todo. Y si el sistema de cotizaciones sociales, de pensiones actual desaparece, sería el fin de la casta política como la conocemos. Claro. No sé tú qué opinas, Ángel. Sí, no, completamente de acuerdo. Eso es precisamente lo que disuade a los políticos de acabar con ese sistema. Pero es que el problema es que mucha gente piensa que no, que acabar con este modelo que tenemos va a ir en detrimento de la gente a la que gobiernan. Porque dicen, no, es que hay mucha gente irresponsable que si no le fuerzan, luego ellos no construyen su patrimonio adecuado para su jubilación y claro, luego cuando son mayores y no pueden trabajar y tal, se mueren de hambre. A ver, si somos libres de fumar y morirnos por un cáncer de pulmón, somos libres de no ahorrar y el día de mañana no tener para nada nuestra jubilación. Que eso no tiene por qué significar morirnos de hambre, porque ahí es donde entra precisamente la solidaridad. Porque yo considero que eso, que ante la necesidad del prójimo, pues mucha gente pues se volcaría solidariamente con ese tipo de situaciones. Pero bueno, Ángel, también hay gente pobre hoy en día. Sí, por supuesto. Y es Cáritas y otras organizaciones que se fundamentan en la solidaridad, los que cargan con esa gente. Entonces, tampoco estamos salvados con un sistema como el actual de no tener gente pobre o pasando hambre. Y es más, yo te quería adentrar también un tema que a mí me causó especial interés. ¿Por qué se habla tanto de subir la edad de jubilación, pero sin embargo no se habla de alguna solución intermedia como que pueda ser que la gente voluntariamente, porque habría mucha gente así, pueda empezar a cobrar las pensiones cuando ellos quieran o jubilarse cuando ellos quieran a la misma vez que trabajan? ¿Por qué se pone como requisito que para empezar a cobrar tu jubilación o empezar a cobrar todo lo que tú has cotizado, que realmente es tuyo, tengas que dejar de trabajar al 100%? Ahí hay una falta de rendimiento. Se podría sacar mucho rendimiento voluntario de personas que les gustaría seguir trabajando, pero lógicamente no quieren sentirse robados, quieren gozar de esos beneficios que para algo han estado cotizando tantos años. Por supuesto. O sea, completamente de acuerdo. Y ya no solo falta de rendimiento, sino falta de libertad, de no poder decidir lo que hacer realmente tú con tu propia vida. Que sea el Estado el que, te quiera organizar cómo vives tu vida y cómo vives pues tu jubilación, que es un momento pues que deberíamos ser, debemos ser siempre libres, pero sobre todo en nuestra jubilación, que nos lo hemos ganado, joder. Y bueno, yo en definitiva lo que abogo es por eso, porque haya una competencia de sistemas, que la gente pueda decidir entre el sistema público gestionado por el Estado, que obviamente, como todo lo gestionado por el Estado, va a ser tan ineficiente que la inmensa minoría de la gente va a abogar por ese o va a preferir ese modelo. Que la gente, pueda ahorrar metiendo el dinero debajo del colchón, que la gente pueda invertir en un fondo a modo de inversión pasiva para que otros gestionen su patrimonio
por supuesto, cobrándole comisiones. Que pueda hacer inversión activa, como tú has dicho, Manolo, que yo pueda coger y invertir en acciones, en criptomonedas, en esto y en lo otro, sin que venga el político de turno o el sicario de la agencia tributaria de turno y me sable impuestos por hacer eso. Es que la gente de verdad piensa que realmente lo hacen por nuestro propio bien, pero es exactamente como tú dices, Manolo, no lo hacen por nuestro propio bien, lo hacen por perpetuarse en el poder y, si se puede, aumentar todavía más el poder que tienen sobre nuestras vidas y sobre nuestra capacidad de decidir. Desgraciadamente, cuanto peor nos vayan las cosas, más sujetos al Estado estamos. ¿Por qué? Porque una pequeña ayudita del Estado más feliz nos va a hacer. Y yo lo vivo en mis propias carnes. Como el cambiar de contrato de obra y servicio a cambiar bien definido, dices tú, hostias, pues qué bien. Pero bueno, eso hay que mirarlo con una vista más de trasfondo, porque todo tiene un sentido y todo tiene un porqué, y al final es eso, hacernos, vincularnos al gobierno existente y decir, mira qué bien, mira cómo ha influido en mi vida este gobierno. Es que para que si nosotros de verdad tuviésemos una vida libre y próspera, es que nos debería de dar prácticamente igual quien gobernase. Porque tú tendrías tus ahorros, tú tendrías tu seguridad y tú sabes que te has ganado tu seguridad. Y no solamente eso, sino que la gente trabajaría más por ganar su seguridad. Y entonces, porque diría, cuanto más trabaje, más seguridad voy a tener yo y van a tener mis descendientes o va a tener mi pareja. Pero es que hoy en día se te ocurre montarte un segundo negocio o un segundo trabajo y te vuelven a coser a impuestos y a cotizaciones sociales. Y tú dirás, bueno, pues luego ganaré el doble de pensión. Pues no tiene nada que ver, porque las pensiones, existe una pensión máxima, que eso se me había olvidado comentarlo, pero una pensión máxima suena muy bien decir máxima. Cambia la palabra por pensión limitada. Por más que trabaje, no voy a ganar más de X. Entonces ya matas las ganas de trabajar o trabajar extra o sacar más rendimiento, aumentar la productividad de ciertas personas. Exactamente, es completamente desincentivar que la gente trabaje más y se quiera esforzar más, porque no va a adquirir un mayor beneficio por ello. Entonces, realmente... Ese es el juego de las palabras al que estamos sujetos hoy en día, o cuando te dicen pensión vitalicia, ingresos vitalicios. Cuando a ti te dicen pensión vitalicia, tú dices, ¡buah, qué bien suena! Voy a cobrar toda mi vida del Estado, tal, lo que yo he generado. Vale, pero no te das cuenta de que, imaginemos que en vez de pensión vitalicia, digamos casa o casas vitalicias. ¿Qué pasa? Que cuando te mueres dejan de ser tuyas y no las disfruta tu gente. No tiene ningún sentido. O sea, antes o después te roban. Entonces, veamos ahí cómo el juego de palabras, cómo el gobierno quiere tenernos sujetos poco a poco con las migajas de decir, toma, pensión vitalicia, toma, seguridad. ¿Por qué? Porque si no lo buscamos nosotros pierden completamente el control. Claro, y realmente, incidiendo un poquito más en eso que dices, es que realmente ahora lo que se busca es eso, que la gente no ahorre, no cree, o sea, no forme un cierto capital, una cierta herencia que dejar para sus hijos. Ejemplo claro, el impuesto de sucesiones. Claro, o sea, hablando cada vez más a los progenitores por las herencias que dejan a sus descendientes. O sea, es algo completamente pues loco. Realmente el gobierno lo que quiere es que tanto nosotros como nuestros descendientes dependamos de él. O sea, realmente no quiere que ahorremos y que, pues eso, le facilitemos la vida al que viene detrás. No, para nada. Es todo absolutamente para que siempre estemos pues con una mano delante y con la otra detrás. Pero bueno, es que no tiene ningún sentido. Por eso, es que se hable de aumentar la edad de jubilación, es que no tiene ningún sentido, porque hace falta una reforma de muchísimo más trasfondo. Entonces, cuando se habla de eso, es que hay que cambiar completamente, hay que hacer abrir los ojos a la gente, como he ido abriendo yo los ojos poco a poco. O sea, son tantos cambios en filosofía de vida. Que no sabría ni por dónde empezar, Ángel, la verdad. Pues hay que empezar básicamente por eso, por la batalla cultural, la batalla de las ideas y que la gente, pues lo primero de todo, conozca la realidad, y ya después, pues intentarles traer poco a poco, pues eso, barrer un poco para casa para que cada vez piensen más como nosotros, no que piensen exactamente como nosotros. Tú y yo tenemos muchas diferencias ideológicas y de pensamiento y no pasa nada, pero en definitiva, yo creo que en lo fundamental, que es en que cuanta menos intervención mejor, estamos de acuerdo. Y es a lo que debemos aspirar, a que la gente también
pues piensa eso. Y en el caso concreto de las pensiones, que sean conscientes de que no es su derecho el día de mañana cobrar una determinada pensión. Va a depender del político de turno si cobran tanto o cuánto. De hecho, incluso va a depender del político de turno si la llegan a cobrar o no. Es que piensa lo que estás diciendo. Es que ¿a qué fondo de inversión vas a meter tu dinero y te dice, no sé qué interés tiene, no sé si lo podrás sacar, no sé lo que llegarás a cobrar? No tiene ningún sentido. Pero bueno, es que no lo ocultan. Partiendo de esa base, entonces estamos maniatados. Claro. Y es triste que realmente a día de hoy, con tanta regulación, tanto impuesto a que se ven sometidos ese tipo de vehículos para, digamos, el día de mañana tener un extra en tu pensión, mucha gente aboga por ellos desconfiando del Estado. O sea, incluso cuando, digamos, estos modelos tienen una zancadilla puesta, mucha gente se fía más de ellos que del propio Estado. Pero es que mira si dañan. Claro, mira si daña las opiniones que se vierten desde los políticos, de los medios de comunicación, que yo mismo, ahora últimamente estoy cambiando de parecer, pero veía como las inversiones en bolsa, tú lo ves como el demonio, lo ves como la película del Lobo de Wall Street, vas a terminar drogándote en la cárcel, en la ruina, y dices, no, mejor mantengo mi dinero guardadito en el banco, y nada más lejos de la realidad. Hay muchísima gente, de verdad, cualquier persona puede invertir cierta parte de sus ahorros en unas acciones que den una rentabilidad medianamente decente y que te aseguro, o sea, y hay gente muy preparada aconsejando de eso, cobrando cierta parte de lo que de los ingresos, de lo que se revalorice el bono, pero cualquier persona es capaz de sacar más provecho y más rentabilidad a su dinero de lo que lo hace el sistema de cotizaciones públicas, de cotizaciones sociales. Por supuesto, y que también hay que destacar que que dejar el dinero inmovilizado completamente, pues día a día con Y una la inflación, consecuencia. claro, cada vez va a valer menos esos ahorros porque ya hemos hablado en otras ocasiones de la manipulación monetaria. Lo único que trae es que el dinero pues cada vez tenga menos poder adquisitivo, es decir, pues que cada vez valga menos. Imaginemos, por ejemplo, se me ha ocurrido un ejemplo rápido. Imaginemos que tú tienes 20.000 euros en el banco y quieres invertir en acciones que ha salido a bolsa recientemente, la empresa murciana Soltec. Pues tú inviertes 5.000, tu vecino invierte otros 5.000, el otro otros 5.000. Pues a lo mejor se planta Soltec con 20.000 euros y va a utilizar esos 20.000 euros para generar no sé cuántos puestos de trabajo, para invertir en un parque eólico o en una nueva tecnología mejor, y entonces eso repercute en una mayor productividad de la empresa y por tanto en mayores cotizaciones sociales. Pues mira, directamente se ha sacado muchísima más rentabilidad de ese dinero que si directamente fuese todo al bolsillo de los políticos y directamente parte a su propio bolsillo o a las medidas que ellos quieran o a fomentar un ministerio de igualdad, o parte, y la otra parte al bolsillo de quienes de verdad lo necesitan y lo merecen, los pensionistas. Totalmente. Yo siempre lo digo, pero ahora más que nunca tenemos que cuidar al empresario. Yo actualmente, pues eso, he vuelto al mundo de la ingeniería, estoy trabajando de nuevo de ingeniero y en una empresa pequeñita. Y mi jefe, el dueño de la empresa, el empresario o el empresaurio, como dicen algunos sectores de la izquierda a modo despectivo, es un mecánico, un tío normal y corriente que ha montado una empresa, ha dado trabajo a chavales, ingenieros, ha confiado en ellos, aunque sean jóvenes, con poca experiencia y demás. Y el tío está ahí dejándose los cuernos, trabajando de sol a sol, aunque sea el dueño, él está todos los días en el torno currando como un campeón. Y es que como él ahí, vamos, en España, no digo cientos de miles, digo millones de gente así, que da trabajo a los demás y que saca el país adelante, pagando impuestos, creando puestos de trabajo, atrayendo inversión del extranjero, está intentando vender máquinas en Reino Unido. Y es que es lo que necesitamos ahora mismo. Si no, desde luego el país, pues eso, va a ir cada vez peor. Pero hace falta, gracias a Dios, las redes sociales y los medios de comunicación internautas están colaborando con este lema o con este mensaje de tener un plan B
por si todo se corrompe y todo quiebra. Pero es que, desgraciadamente, este altavoz todavía no es lo suficientemente grande como para llegar, que digo yo, al menos al 10% de la población. O sea, verdad que las nuevas generaciones quizás pues van a salir con los ojos un poco más abiertos, menos inculcados por lo que es la izquierda y lo que es la derecha, porque ha perdido completamente el sentido de lo que es la izquierda y lo que es la derecha. A mí, que hoy en día me digan eres de derecha, eres de izquierda, directamente quien me tache de ser de izquierda o de derecha, yo digo, tú eres un ignorante, no sabes lo que estoy hablando, porque es que es como dices tú, Ángel, es que es ir en contra del sistema actual. Entonces, que te digan ser de derecha o ser de izquierda, por ir en contra y no ir en contra, sino, como dices tú, proponer otras alternativas y que la gente se caliente la cabeza pensando en otras alternativas que podría ser posible o que en otros países se están llevando a cabo. Exactamente. No, si yo era el primero que se equivocaba hasta hace poco, decía, no debe existir sanidad pública, no debe existir educación pública. No, para nada. Que exista la educación pública, que existe la sanidad pública, que exista el sistema de pensiones público. Lo que no debe existir son los monopolios. Que esos sistemas públicos compitan con sistemas privados. O sea, que en definitiva haya una liberalización del sector y que pues el Estado sea un competidor más de ese mercado libre, simple. ¿Sabes qué veo yo muy claro, Ángel, con respecto a lo que has dicho? Por ejemplo, he vivido casos cercanos, tengo muchas familias que son sanitarios, de hospitales, donde me cuentan auténticas barbaridades de empleados que llegan tarde, empleados con falta de motivación, empleados que responden mal a supervisores, y yo pienso, esto es lo que produce el sistema público. Tenemos una sanidad pública increíble, pero es que aún podría ser mucho mejor con un poco de competencia. ¿Qué quiero decir con un poco de competencia? Sin teniendo un ente regulador que diga, tú no eres eficiente en tu trabajo, tú vas fuera. Porque es que, al fin y al cabo, el ser humano tiende a acomodarse. Y si no tienes un poco de presión de decir, voy a hacer mi trabajo bien, voy a echar mis horas de trabajo bien, al final termina relajándose y terminan faltando eficiencia. Termina siendo una baja de eficiencia en ciertos sistemas públicos que al final, el otro día también viajaba, eso es lo enriquecedor de viajar en BlaBlaCar. Llevé a un chico en BlaBlaCar que trabajaba como investigador en una empresa adjunta que daba cierto dinero a un servicio de la universidad para que investigasen por ellos. Pues vivían a base de las subvenciones del Estado y subvenciones o pago de esta empresa para que haga ciertas investigaciones. Pues me decía allí que allí trabaja la mitad de personas. Habían ciertas personas que manejaban el monopolio de la investigación, trabajaban ciertas personas, y otras muchas personas, incluidos becarios, son los que estaban ahí de sol a sol investigando. Y otro tipo de personas, pero claro, como a lo mejor esa persona es la encargada de recibir todas las subvenciones o de conseguir las subvenciones porque tiene algún tipo de amigo o algún tipo de relación con el gobierno, pues esa persona tiene que estar en ese puesto. Cuando realmente a lo mejor a nivel práctico, a nivel laboral, no está aportando ninguna rentabilidad al sistema. Entonces, todo lo que sea la subvencionar desvirtúa el sistema de potencial de las empresas, porque hacen que se potencien o que se desarrollen forzadamente unas empresas a costa de otras que no están recibiendo ayuda, que no pueden despegar, no pueden posicionarse como las mejores. Entonces, al final, el tema de... hemos empezado hablando por el tema de las pensiones, y es que salen temas, por todo está relacionado. Exactamente, todo se ramifica y bueno, completamente de acuerdo. Ahora mismo, pues el enchufismo, el amiguismo, pues está a la orden del día y bueno, y desde luego que la subvención no es algo que beneficie al sistema, sino que todo lo contrario. O sea, tú para meter dinero en un lado lo tienes que quitar de otro, y es precisamente lo que hace el gobierno con el sistema de subvenciones que maneja. Pero bueno, antes has dicho una cosa muy interesante de que todavía seguimos etiquetando entre izquierdas y derechas. Vamos a ver, hace ya 80 años, Hayek comenzó su libro de Camino de Servidumbre diciendo una frase bastante significativa, pero que a pesar de que hayan pasado 80 años sigue estando a la orden del día. Dijo algo así como, para todos los socialistas de izquierdas y de derechas. Y es que es así. Tanto la izquierda como la derecha a día de hoy es socialista. Es
a mí no me gusta decir socialista porque me parece un término ya un poco desvirtuado y desfasado. A mí me gusta la palabra intervencionista. Ahora mismo el establishment es el intervencionismo, que es precisamente lo que provoca, pues eso, la carencia de prosperidad en países como el nuestro. Por eso, ahora mismo, lo importante, en una situación como la que tiene nuestro país, es precisamente cuando se decide si España va a terminar siendo un país como es ahora mismo Argentina o un país como es ahora mismo Irlanda, que hasta hace no mucho también vivía una profunda crisis y tuvo un rescate de la Unión Pues sin ir Europea. más lejos, Portugal, el crecimiento incipiente de los últimos años de Portugal, con un gobierno socialista. Exactamente. Si vamos por el camino del intervencionismo, desde luego que nos vamos a convertir en Argentina. Si vamos por el camino de la liberalización de la economía, del libre mercado, de la libertad, desde luego, yo estoy 100% seguro que no es que ya como Irlanda, vamos a estar mejor todavía, porque es que España tiene un capital humano y una capacidad que desde luego es envidiable a nivel internacional. O sea, no creo que nadie me pueda, pues eso, encasillar como patriota, ni como nacionalista, ni nada parecido. Yo, desde luego, tengo una visión bastante internacionalista y aunque yo tenga especial cariño por España, porque es donde he nacido, para nada pienso que en España somos los mejores, ni muchísimo menos, pero que es evidente, o sea, el carácter que tenemos y las condiciones climáticas que tenemos y un sinfín de condiciones hacen que podamos incluso superar a un país como Irlanda, que es a día de hoy el país de la Unión Europea con mayor PIB per cápita. Entonces, eso, yo creo que el camino es menos intervención y más libertad. Así que nada, Manolo, no sé si se te ha quedado algo en el tintero que quieras añadir. Yo desde luego me he quedado a gusto. Pues solamente, o sea, tengo infinidad. Seguro que se me han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno, quería finalizar dando solamente unos datos sobre el sistema actual de pensiones. Investigando, he encontrado un estudio del banco BBVA en el que daba, tras una investigación, daba unas conclusiones muy claras y concisas. Si no cambiamos el sistema de pensiones, actualmente estamos generando gasto, pero todavía un gasto medianamente decente, que no nos lleva a la quiebra por ahora. Y actualmente se está cobrando en torno al 80% de tu mejor salario una vez te retiras, una vez eres jubilado. Pues este estudio dice que en 2060, si no tocamos nada del sistema, o sea, si seguimos con las leyes actuales y con el sistema actual, llegaremos a cobrar únicamente el 40% de nuestro último sueldo. Entonces habrá mucha gente que pueda pensar, un 40% del último sueldo, el obtener un 40% del último sueldo mediante tus propios medios, ya sea patrimonio, inversiones, es infinitamente más sencillo que sustentar todo este dinosaurio para dentro de 40 años cobrar el 40% de nuestro mejor sueldo. Puede parecer un poco duro que ahora digamos, vale, cuando me retire, ese 40% de mi mejor sueldo van a ser 600 euros. Pues imaginarse, si no hay maneras hoy en día, que aún somos jóvenes, de plantearte cómo generar en un futuro 600 euros al mes. Si hoy en día te compras un piso y con 600 euros de alquiler al mes, ya lo alquilas y con esos 600 euros, sin tener en cuenta luego el tener que pagar el IBI y todo, que esperemos que de cara al futuro se mejore, pero bueno, quería terminar con ese mensaje a la gente y las nuevas generaciones de hoy en día, no de preocupación, sino de intentar que ellos fomenten esa individualidad a la hora de ganarse su pensión del futuro. Bueno, yo creo que como colofón no podría haber sido mejor, Manolo. Quería agradecerte, pues eso, este podcast tan interesante y sobre todo tan, pues eso, tan completo a nivel de contenido. Una cosa más. Por favor. Me gustaría recomendar este libro. O sea, es un libro muy sencillo, que cuesta 6 euros en Amazon y que me lo he leído para completar todos mis conocimientos y me ha servido de verdad para abrir la mente, porque va más allá. No es tanto de datos y números y estadísticas, sino de hacerte preguntas que te hagan replantearte el porqué de las cosas. Se llama Pensiones Públicas, la esclavitud de nuestra época. Lo compré,
casi totalmente aleatoria, de manera aleatoria. Y está escrito por Gregorio Hernández Jiménez. De verdad, un libro corto, o sea, unas 80 páginas, con una serie de preguntas y respuestas que de verdad te hacen abrir los ojos. Lo recomiendo encarecidamente. Ángel, si no lo tienes, te lo dejaré yo. Me lo he leído en 3 días. Oye, pues mira, ya estaba pensando en comprármelo, pero si me lo dejas, oye, esos 6 euros que me ahorro. Pues nada, Manolo, de verdad que muchísimas gracias por el esfuerzo. Desde luego que de contenido no podría haber sido mejor el podcast. Obviamente hay gente que explica mejor todo esto, mucho mejor que nosotros. Tú y yo, al fin y al cabo, somos dos aficionados a lo que es la economía y la política, que bueno, que nuestra profesión es otra, pero que disfrutamos pues tanto informándonos como debatiendo. Así Sinceramente, que y lo digo de verdad, ojalá y en algún futuro podamos tener muchísimos más conocimientos y podamos aportar algo a la sociedad, porque creo que esto sí es una manera bonita de vivir, el decir, mira, he contribuido a formar una sociedad mejor. Pues sí, yo siempre lo digo, el día que Polynomics pegue el petardazo, yo vamos, me dedicaré en cuerpo y alma al proyecto. Pero bueno, hasta entonces hay que seguir trabajando, ahorrando y desde luego no confiando en que el político de turno nos vaya a conceder una pensión o cualquier paguita que se le ocurra. De nuevo, Manolo, muchísimas gracias, tío, y nada, un abrazo enorme para Gracias ti. a ti, Ángel, un placer. Tendremos que calentarnos la cabeza a ver si me vuelves a invitar otra vez. Por supuesto que te voy a volver a invitar. El que repite ya es colaborador permanente. Así que eso, muchos recuerdos para la familia, para Sonia y nada, que vaya todo genial y que no nos te veremos pille el pronto. bicho. Este fin de semana estoy por Murcia, así que ya sabes. Pues nada, va a ser un buen momento entonces. Un abrazo. Venga, Ángel, hasta luego.